gracias a todos por estar acá. Nosotros queríamos primero comenzar con algunas ideas del contexto. Solamente muy rápidamente, como país nos encontramos en una situación de claramente un crecimiento menor, combinado con una cuenta corriente deficitaria, ¿no? Que es una situación lógicamente consistente con el hecho que el motor del crecimiento ha sido el sector exportador en los años previos. Segundo, tenemos contraste natural entre nuestro entorno macroeconómico. Por ejemplo, estamos acá hablando del índice de competitividad global del World Economic Forum, en el cual el Perú en los temas macro aparece muy bien. Acá estamos en el puesto 23 de 140. En temas más micro, como innovación, como infraestructura, como institucionalidad, como capital humano, o sea, you name it, en lo que sea, estamos en el sexto inferior. Entonces hay un contraste muy grande entre lo macro y lo micro. Esto no cambia de acuerdo a las variables que de hecho terminan siendo las más importantes para el desarrollo económico. Esto lo dijo Ernesto, lo mencionó Ricardo, no ha cambiado tanto. Es verdad que estamos produciendo algunos nuevos productos, creo que la agroexportación es el gran desarrollo de los últimos años en el Perú y tiene un nivel de complejidad mayor que la agricultura tradicional de antes, pero en esencia no hemos cambiado tanto. Pero creo que es importante reiterar los beneficios de la diversificación productiva, ¿no? En primer lugar, creo que la razón fundamental por la que queremos diversificarnos debería ser muy evidente. Queremos depender menos de variables que no controlamos y más de las variables que sí controlamos, ¿no? La segunda, esta es bien evidente, ¿no? La segunda, que no es tan clara, es la diversificación productiva debe ayudar al crecimiento y al empleo. Muchos, cuando lanzamos el plan, pensaron que había una contraposición, una dicotomía, digamos, entre minería y la diversificación productiva. Como si uno creciera en el sector forestal o en el sector acuícola a costa de la minería. Cuando la realidad es que la minería, ¿no?, todo incluido, a lo más pues podrá emplear a 2 millones de peruanos y quedan muchos millones de peruanos para ser utilizados en otras actividades. En ese sentido, la diversificación debe ayudar al crecimiento, debe ayudar al empleo. Si consideramos las dos primeras variables, yo que vengo del mercado financiero, como mencionó Claudia, digamos, estamos en un activo diversificando nuestro portafolio con mayor rentabilidad y menor riesgo. O sea, ajustado por el riesgo tendríamos un crecimiento mucho mejor. La tercera razón, que a veces no es tan evidente, es darle más viabilidad social, política, económica a regiones. No todas las regiones del Perú son mineras. Tienes que, ¿cómo desarrollas Tumbes si no es con diversificación productiva? Madre de Dios tiene problemas claros de desarrollo económico. Tienes que darle letras a las regiones, ¿no? Entonces, yo creo que la discusión en la que hemos tenido siempre es cómo logras ese proceso de diversificación productiva en un país como el Perú, con una historia determinada, con un estado determinado que muchas veces no ha hecho las cosas bien, ¿no? Entonces yo quería hablar de algunos lugares comunes y después regresar al cómo, aterrizando directamente en Perú lo que hemos hecho. Un lugar común natural es decir, la diversificación se da por sí sola. O sea, el crecimiento económico lleva a la diversificación productiva, no hay nada que el Estado deba hacer. La realidad es que hemos tenido básicamente 25 años de crecimiento económico y así como la educación no se mejoró con el crecimiento económico, igualmente la diversificación no se dio en el grado necesario con el crecimiento económico, ¿no? El segundo tema es, bueno, nuestro Estado no tiene la capacidad para hacer política de desarrollo productivo. Necesitamos un mejor Estado para ello. Eso, digamos, lo que tenemos que hacer no es negarnos a hacer política de desarrollo productivo, es calibrar lo que estamos haciendo a nuestras capacidades actuales, y es un poco lo que estamos tratando de hacer en el plan de diversificación. La tercera tiene que ver con este tema de la mejor manera de diversificarnos es promoviendo los proyectos mineros. Eso primero asume digamos, el hecho que la minería tiene que ser lo primero que hay para luego se genere los recursos para que se dé la diversificación. La realidad es que no hay ninguna razón para esperar, por lo que dije que la dicotomía es falsa, y segundo, en todo caso, tuvimos ya bastantes años de crecimiento minero y en ese sentido la necesidad de esperar pues, es menor.
Lo otro es un tema que no es falso, pero es un tema que tenemos que pensar bien. El desarrollo económico tradicionalmente ha estado muy asociado a la industrialización manufacturera, pero nuestra realidad, tenemos que ser conscientes de la realidad que tenemos como país. El Perú no es Corea, tiene que ir saltando a los monos cercanos. Y en ese sentido, yo creo que en el mundo lo que ha venido ocurriendo en el mundo es que los beneficios de la industria manufacturera han sido normalmente generar empleo, ¿no? Ser altamente productivos y converger a la productividad mundial. Y generar empleo para la gran mayoría de gente. Nosotros en el Perú tenemos sectores como la agroindustria, como el sector forestal, por ejemplo, que tienen características similares, ¿no? Generan mucho empleo para lo que nos sobra en el Perú, que es mano de obra no calificada. Son sectores con una productividad bastante alta y somos bastante competitivos a nivel mundial. Entonces, más que pensar en industrializarnos únicamente, lo importante es diversificarnos hacia sectores que tienen las características que la manufactura ha tenido históricamente, pero que no es única en la actualidad. La manufactura ya no es el único sector que nos permite. La agroindustria, digamos, un fundo de uvas, en la actualidad es como una fábrica de uvas. Comparte muchas características que tenía la manufactura del pasado. Y la generación de conocimientos que se puede dar en un sector como el agroexportador, la agroindustria, el forestal, el mismo minero es bastante importante, ¿no? Lo otro es, que nos preguntaron hoy día en radioprogramas del Perú, ¿por qué el Perú, teniendo artesanos y oro, no hacía vendía artesanía de oro? Y la realidad es que nosotros no tenemos que limitar lo que hacemos a darle valor agregado a nuestras materias primas. Como decía Ricardo, Suiza no produce cacao y tiene muy buenos chocolates, ¿no? Lo mismo ocurre en el Perú. A veces el mundo no demanda mermelada de arándanos, demanda nuestros arándanos frescos, ¿no? de bastante buena calidad. Y lo importante es darle valor agregado. Significa en realidad ponerlos en la mesa del consumidor final lo más rápidamente posible. No necesariamente hacer mermeladas. Con la merma podemos hacer mermelada, pero el demandante final quiere realmente lo fresco, ¿no? Y eso es importante porque a veces uno cree que el desarrollo económico pasa por darle valor agregado a nuestros productos. Al final de cuentas, si uno quiere hacer joyería, igual tienes que comprar el oro o la plata al precio internacional, en cuyo caso no tiene ninguna ventaja comparativa particular. El otro tema que se ha venido diciendo en los últimos tiempos es la diversificación demora mucho tiempo, ¿no? 15, 20 años para cambiar la canasta exportadora de un país. Eso es verdad en sentido de que sí, uno puede demorar en transformar la estructura productiva de un país bastante tiempo. Pero en realidad, en el corto plazo, la diversificación genera demanda. Es decir, si yo invierto en reforestar o invierto en poner valor el bosque primario forestal, eso genera empleo hoy, inversión hoy, crecimiento hoy. No tenemos que esperar 15 o 20 años a que la canasta productiva se cambie. Entonces, la diversificación significa oferta en el largo plazo, pero demanda en el corto plazo. Así como los proyectos mineros cambiaron, digamos, las regiones antes de producir o exportar una tonelada de mineral, igual la diversificación productiva puede ayudar a generar demanda hoy mismo, ¿no? Lo otro es, creo yo, y es lo que hemos tratado de evitar en general, es tratemos de hacer medidas que mejoren la diversificación sin tener que incurrir en exoneraciones sectoriales. No, ¿por quién soy yo para decidir que el sector forestal o el sector acuícola o el sector textil o el sector manufacturero en general merece un subsidio? Digamos, es difícil saber eso. Nuestros objetivos han sido en general en hacerlos más productivos y luego, en la medida que el país se sofistique y su estado se vuelva mejor y más sofisticado, podrá tomar decisiones más complejas también. Ahora, lo que hemos hecho en el plan de diversificación productiva es, digamos, trabajado en 6 grandes acciones. Voy a mencionar algunas de ellas hoy día. En primer lugar, las mesas ejecutivas que se ha hablado hoy día, digamos, ¿no es cierto?, que se ha mencionado un par de veces por lo menos. El segundo tema es la red de CITE,
¿no? Y medidas para aumentar la productividad de las MIPYME. Tercero, medidas financieras, herramientas financieras para aumentar la productividad de MIPYME. Cuarto, todo lo relacionado con innovación, ciencia, tecnología, los temas de calidad y, por último, el tema de desarrollo y promoción de parques industriales, zonas industriales modernas, ¿no? Estas medidas, no voy a ir a detalle, pero digamos, de alguna manera están en el cuadrante que Ernesto mencionó, ¿no? Las medidas bienes públicos, para horizontales, verticales en general. Hemos evitado medidas de exoneraciones para sectores en particular. En temas de las mesas ejecutivas, ¿no? Yo creo que nosotros cuando comenzamos dijimos, bueno, queremos crecer más, necesitamos exportar más porque nuestro crecimiento menor se ha dado con un déficit en cuenta corriente. Entonces, si queremos mantener la fortaleza externa, queremos generar sectores exportadores, transables, que generen empleo, porque lo que sobran en el Perú son peruanos que no tienen empleo formal y de calidad. Entonces tenemos que pensar en sectores que generen empleo, pero no queremos ser acusados de coger ganadores, ¿no? También sabemos que las medidas únicamente transversales, horizontales, no parecen ser suficientes. La problemática del sector textil no se parece mucho a la problemática del sector forestal o al sector agroindustrial. Tenemos que pensar en medidas bastante más específicas para el sector. Entonces, como consecuencia, creamos estas mesas ejecutivas sectoriales, ¿no? Que es el primer gran ítem del que estamos hablando, para encontrar los cuellos de botella que limitan el crecimiento sectorial. Que hemos estado inspirados en el trabajo de Ricardo con Dani Roderick sobre ver los cuellos de botella. ¿Qué cosa explica que, a pesar de nuestros millones de hectáreas en bosque primaria, a pesar de todo bosque primario, a pesar de todo nuestro sector, digamos, áreas deforestadas, a pesar de las ventajas comparativas que tenemos con respecto a nuestros vecinos en este sector, nuestras exportaciones forestales están estancadas? ¿Por qué? ¿A qué se debe, ¿no? ¿Qué letras no ha provisto el Estado, el sector forestal, que ha hecho que el sector forestal ha estado estancado en 30 años? ¿No? Acá está Eric Fisher, que cuando estuvimos en ADEX hace 2 años, ¿no? Me mencionó: ministro, por favor, préstele atención al sector forestal. Nunca, por años, nunca se nos ha hecho caso y tenemos mucho por hacer acá. Suerte que le hicimos caso. Ahora, ¿qué es una mesa ejecutiva? Digamos, se ha hablado de mesa y tal vez no la hemos explicado bien para algunos de los miembros de las mesas están acá. En primer lugar, es un grupo de trabajo temporal, ¿no? Público-privado, que se refiere a un sector económico o a un factor, ¿no? O sea, es un sector como agricultura, gastronomía, industrias creativas, textil, o a un factor horizontal, transversal, tipo logística o innovación. En un mundo perfecto no necesitaríamos mesas. Si el Estado peruano funcionara idealmente, funcionaría muy bien. Pero en realidad no pasa eso, ¿no? Tenemos problemas de muy mala coordinación entre el sector público entre sí. Cuando el sector acuícola tiene que lidiar con el sector, históricamente, ¿no? Ya cada vez menos, con el sector público, enfrenta a la UEFA, a la ANA, ¿no? A Sanipes, a Produce, ¿no? Cuando el sector forestal tiene que lidiar con el sector privado forestal, el sector público, enfrenta a la UEFA nuevamente, al CERFOR, a los Infor, a Produce, Minal, a un sinnúmero de entidades, a los gobiernos regionales, locales, etcétera, ¿no? A la policía, aduanas, ¿no? Etcétera, a la fiscalía. Entonces tenemos pues un problema de coordinación tremenda público-público, que no es exclusiva al Perú, que ocurre en todos los países, pero que en el Perú es particularmente importante, ¿no? El segundo problema de coordinación es público-privado, ¿no? El Estado peruano, por nuestra herencia de corrupción y de miedos a los lobbies, no ha estado acostumbrado a hablar con el sector privado. Y al no hablar, ¿no? Estamos hablando con Ricardo antes de entrar. Si no escuchas al sector privado, ¿cómo logras saber cuáles son los problemas de verdad, ¿no?
Y es un poquito lo que hemos tratado de hacer, es justamente corregir ese problema de la mala interacción público-privada, ¿no? Y tercero es que el sector público tiene un ancho de banda limitado, ¿no? Entonces, de alguna manera, la analogía más interesante que he visto es cuando el cuerpo está bien, no hay problema. Si tú tienes un problema, por ejemplo, en el hombro, haces fisioterapia para el hombro, ¿no? Por un tiempo, una vez que ya la fisioterapia termina, está bien, bueno, se hacen sus estiramientos, etcétera, para que no vuelvas a tener problemas. Pero en general, eso es lo que pasa con el Estado. Estamos enfocando recursos particulares en ciertos sectores donde hay más necesidad, más fácilmente, digamos, identificable los beneficios, pero a la medida que pasa el tiempo, las mesas deberían ser una manera de trabajo permanente del Estado, no limitarse a donde estamos trabajando, sino se va acumulando know-how, conocimiento, y eso significa una forma de trabajo a futuro, ¿no? Ahora, los pasos han sido fáciles en general. Primero hemos visto sectores, digamos, que tengan sentido, porque hay, digamos, suficientemente acotados para que se pueda identificar al sector privado, suficientemente amplios para que tengan relevancia macroeconómica. No ha sido la primera razón. Pero lo más importante es decidir si la mesa es viable, ¿no? Esto es fundamental. Porque lo que no puede ser es que se nos ocurra a funcionarios públicos una mesa y no haya un sector privado que esté dispuesto a trabajar y comprometido a venir todos los martes a las 3 de la tarde o a las 11 de la mañana, ¿no? Lo que se necesita es un sector privado comprometido a venir, que internalice los problemas del país, que no esté pensando en las empresas, con mucha transparencia. Los miembros de las mesas ejecutivas aparecen siempre con resolución ministerial para solucionar el problema que creo que mencionó Ricardo, de transparencia, y que lo que se pida tenga mucho sentido para el país. Y nuestra experiencia en general es que casi todo lo que pide el sector privado tiene mucho sentido. Es normal que el primer pedido sea exoneración tributaria. Es normal que eso sea. Por otro le decimos next, ¿no? Eso es el problema del MEF. Y más bien nos enfocamos en los temas que aumentan la productividad y no necesariamente la rentabilidad del sector, ¿no? Y eso creo que ha sido bastante útil, ¿no? La tercera etapa ha sido convocar a los participantes. Ahora lo otro que es fundamental hay esta idea que el Perú está sobrediagnosticado, ¿no? Todo el mundo habla, el Perú está lleno de diagnósticos, está mucho diagnóstico, sobrediagnosticado. La realidad es que cuando comenzamos esta mesa no había ningún diagnóstico, ningún blueprint que nos hubiera permitido básicamente seguir estos pasos. Lo que hay es un montón de diagnósticos incompletos, pero que no llegan a entender la peculiaridad de los problemas del sector privado. Pero el sector privado no siempre sabe sus problemas o las soluciones a los problemas que tiene. Sabe los síntomas de los problemas, pero no siempre los problemas que tiene, ¿no? Entonces, cuando un sector viene y nos dice, bueno, el problema es que hemos perdido la exoneración tributaria, o porque no sabemos si tenemos exoneración, etc. En realidad, cuando vemos eso, nosotros decimos, el problema tal vez es que como hay algo que está haciendo mal el Estado, eres poco productivo, y como consecuencia de esa poca productividad, estás pidiendo una exoneración, ¿no? El sector forestal, ¿no? Si vemos la matriz de problemas que tenía el sector forestal cuando comenzó y la que tiene ahora, no se parece para nada, ¿no? ¿Por qué? Porque en la comunicación y en el diálogo han venido apareciendo los problemas, y sobre todo hemos llegado a encontrar las causas de última instancia, ¿no? Al sector acuícola perdió la exoneración tributaria hace algunos años, pero tan o más importante para ellos es tener un SANIPES que funcione, les abre nuevos mercados y les permita realmente exportar, ¿no? O reducir los trámites, reducir los tiempos, etc. Acá nosotros usamos tu problema, mi problema, ¿no? Mi problema como Estado es si estoy poniendo demasiada tramitología, si no estoy dando permisos a tiempo, si los derechos de propiedad no están claramente definidos, si no estoy proveyendo infraestructura, los bienes públicos. Tu problema es si no eres competitivo. Nosotros no podemos hacer nada para hacer que un sector no competitivo sea competitivo, pero por lo menos pongamos las letras del sector público de manera tal que una vez que el sector público hace lo que casi nunca hace bien, lo hace mejor, podemos saber qué sectores son realmente competitivos y pueden luchar en el mundo, ¿no?
Uno de los sectores que hemos estado trabajando nosotros es el sector textil. Entonces, claramente ha perdido competitividad por temas, digamos, de competencia primero con la China, pero más recientemente con Vietnam, Camboya, El Salvador. Pero por otro lado, tiene problemas con la SUNAFIL, tiene problemas con la SUNAT, ¿no? Entonces, el Estado no está haciendo todo lo que tiene que hacer con el sector para apoyar al sector, en el sentido de no apoyarlo con subsidios, sino no proveyendo los bienes públicos que tiene que hacer. La mesa ejecutiva justamente lo que ha hecho ha sido resolver los problemas del sector. Entonces yo creo que acá ha sido fundamental con las mesas ejecutivas es encontrar los problemas, ir al detalle, ¿no? Y trabajar en dos dimensiones, ¿no? Por un lado, los destrabadores profesionales que habló Ernesto, ¿no? Pero por otro lado, cuando el problema supera, digamos, el límite técnico, tiene un nivel político, y ahí pues en las discusiones fundamentalmente con el ministro de Economía para ayudar a que las soluciones se den. En general, nosotros lo que hemos encontrado es que con el paso del tiempo se ha avanzado bastante, y el solo hecho de haber una mesa hace con unas reuniones semanales, hacen que las cosas pasen. Porque un funcionario público, al saber que va a tener que rendir cuentas en 2 o 3 semanas a la mesa, es mucho más probable que avance si tiene un deadline, digamos, no bien acotado, ¿no? Entonces, lo que hemos estado haciendo es identificar los problemas, asignar responsabilidades y plazos. En el Perú hay muchas mesas de diálogo, ¿no? Muchas mesas de trabajo, ¿no? De hecho, la palabra mesa la podríamos cambiar porque esto es distinto. Lo que le hemos puesto la palabra ejecutiva porque este es un tema de dialogar, encontrar, diagnosticar y ejecutar con responsabilidades claras y logros claras, ¿no? Ese es fundamentalmente, no tener espacio de diálogo donde hablas un mes, te vuelves a reunir al mes siguiente y simplemente repites los mismos problemas y los mismos diagnósticos. Hasta es simplemente encontrar las soluciones, ¿no? Y nuestra capacidad como, en este caso como Estado, es poder destrabar, poder solucionar los problemas, ¿no? Ahora, tenemos en la actualidad 7 mesas sectoriales, ¿no? Forestal, acuícola, bueno, están ahí. Tenemos 2 transversales, una que ya creamos en la logística, una que está creándose de emprendimiento de alto impacto, más transversales. Y si tenemos algunas lecciones, digamos, bueno, esto es rápido, solamente esto es por qué nos preocupaba el sector forestal, ¿no? Cuando vimos las exportaciones peruanas con respecto a nuestros vecinos, nos dimos cuenta pues que había mucho por hacer a pesar de evidentes ventajas comparativas, ¿no? Cuando vimos lo acuícola, más o menos lo mismo, crecimos un poquito más, pero crecer 20% de cero es todavía quedarnos en algo muy chiquito, ¿no? Tenemos mucho más por hacer en agricultura, comparado con nuestros vecinos, pues, y ni hablar con el Asia, ¿no? Entonces, la realidad es que el estancamiento ha sido evidente. Con respecto a agroexportación, obviamente la situación luce bastante mejor. Ahora, en términos de elecciones, simplemente lo más importante no ha sido elegir un sector en particular. O sea, la lista particular de dónde comenzamos o qué sectores comenzamos no ha sido particularmente importante. Lo importante es tener un sector privado comprometido a trabajar, a escuchar, a venir. Nosotros, en las mesas, viene gente que trabaja en el sector privado, ¿no? Que no son representantes de gremios en general, sino son trabajadores del sector privado que saben el día a día, cuyo costo oportunidad del tiempo es bastante alto. Y la mesa forestal, no sé cuántas ha venido, 70 veces, Felipe, más o menos. Han tenido 70 reuniones en un año y 8 meses, más o menos, ¿no? Un año y medio, ¿no? Nadie va a venir 70 veces y está perdiendo el tiempo, ¿no? Un poco la prueba de preferencia revelada es que las cosas, si se hacen bien, se continúan, ¿no? Y la gente viene, ¿no? El segundo es, tal vez no es importante hacer un enfoque Big Bang, sacamos 20 sectores ¿no? Nosotros comenzamos poquito a poquito, comenzamos con la forestal, seguimos con la textil, industrias creativas, ¿no? Fue creciendo y un enfoque muy ágil, rápido, aprendiendo, generando know-how, ¿no? Lo que estamos haciendo ahorita es generar un know-how de manera tal que pueda ser trasladado al resto del sector público, ¿no? Tampoco ha sido necesario gastar mucho dinero. De hecho, el presupuesto produce para mesas es cero, ¿no? O sea, es el café, naranja,
jugo de naranja, sanguchitos, ¿no? Pero en realidad no hay un gasto fuerte, porque el trabajo de coordinación público-pública que se da en las mesas es algo que no cuesta plata, cuesta energía, tiempo, esfuerzo y simplemente voluntad, ¿no? Tampoco hemos tenido grandes periodos de consultas, PDF, consultorías, etc. Simplemente hemos trabajado y avanzado, ¿no? Ese ha sido, yo creo, que los grandes lecciones que tenemos en las mesas. Nuestra experiencia es que con poco tiempo relativamente, con esfuerzo de tiempo y de enfoque, hemos logrado prestar atención a algunos sectores que habían sido abandonados por mucho tiempo y tenemos muchas expectativas, ¿no? Ya está, hace 2 días se anunció un fondo de una SAFI que estaba invirtiendo $1.000 millones en el sector forestal, ¿no? Hay un par de grupos internacionales que están tomando decisiones y esto puede tener un impacto muy grande, ¿no? Imaginémonos que pongamos el valor, ¿no? Nosotros tenemos el valor seguramente el 20% del bosque primario y eso seguramente es 10%. O imaginemos que plantemos, ¿no? Reforestemos Madre de Dios. Tenemos 40.000 hectáreas más o menos fácilmente identificables en Madre de Dios para plantar. Eso genera 20.000 puestos de trabajo en una población de 100.000 personas, ¿no? O sea, lo que podemos transformar una región como Madre de Dios hoy, ¿no? Hoy, no en 10 años cuando la bolaina crezca, ¿no? Sino hoy en empleo es altísimo, ¿no? Entonces con estos, digamos, si estamos hablando de 1.500 millones de dólares en inversión, estamos hablando pues de un impacto tremendo en hectáreas plantadas, en mano de obra, etc. El segundo tema es el tema de la heterogeneidad productiva del país, ¿no? Yo no le voy a ganar a Ricardo con sus gráficos, pero digamos, este es un proyecto agroexportador de primer mundo, en lo que el Perú, básicamente, cuando éramos más jóvenes, siempre pensamos los israelíes han, ¿no? Colonizado el desierto, ¿no? Han hecho del desierto un vergel, ¿no? Los peruanos también, ¿no? Esta es nuestra agricultura, digamos, moderna, con diferencia de productividad bastante grande entre lo mejor y lo peor. La heterogeneidad productiva del Perú es muy grande, ¿no? Entonces, si nosotros nos enfocamos en los motores, también tenemos que trabajar en aquellos sectores económicos que se quedan un poco rezagados, para no acentuar la heterogeneidad productiva, ¿no? Y tenemos esa serie de políticas dentro del plan de diversificación. Quería enfocarme solamente un ratito en los CITES, ¿no? Los CITES son elementos, es una herramienta, es un centro de innovación productiva y transferencia tecnológica. Son herramientas diseñadas para aumentar la productividad de nuestras MIPYME, ¿no? Tienen 5 tipos de servicios, ¿no? Por un lado, hacer transferencia tecnológica. Digamos, así como una falla de mercado obvia es que se demora el know-how en ir, ¿no? Del sector más moderno al sector un poco más tradicional, ¿no? Entonces, lo que hace el CITE es tratar de hacer que ese proceso de transferencia tecnológica se dé más rápido, con más conocimiento, con más demostración. A veces nuestros agricultores son aversos al riesgo, con parcelas demostrativas que demuestran que estos cultivos sí tienen un impacto, uno puede hacer transferencia tecnológica importante, ¿no? Capacitación, articulación de proyectos I+D, ¿no? En algún caso algunos CITES van a tener, digamos, su propia capacidad para hacer I+D, en muchos otros casos van a ser articuladores para que se hagan en universidades o en otras entidades los proyectos I+D, difusión de información y fundamentalmente articulación de diversos actores, ¿no? Nosotros, por ejemplo, están acá algunos miembros del CITEBIT, el CITE Industrial en Ica, que ha jugado un rol fundamental para revalorizar el pisco peruano en el mundo, ¿no? Articulando a los distintos actores que entendieron que no estaban compitiendo entre sí, sino que eran exportadores a los mercados internacionales y que la marca Pisco Perú los ayudaba. Entonces, si yo
si el productor A está bien, le hace mejor al productor B, ¿no? Entonces, la articulación de los distintos actores para lograr esa red de conocimientos y de traslado de información y de know-how es fundamental. Nosotros hemos hecho algo, tenemos los CITES públicos, pero también hemos desarrollado CITES privados, de manera tal que ampliar nuestro ancho de banda, usar la infraestructura y el know-how de los privados y diseñar mecanismos de manera tal que tengan incentivo para hacer las labores de los CITES mediante convenio de desempeño. O sea, nosotros hacemos que internalicen los beneficios sociales de la transferencia tecnológica, la capacitación, difusión de información, etcétera, mediante convenio de desempeño en el cual el produce le da recursos, ¿no? A fin de cuentas, lo que tratamos de hacer acá es realmente crear una red de centro de innovación tecnológica, ¿no? Donde se fortalezca la relación entre el sector privado y la universidad. La generación de conocimiento que se ha dado a la universidad en el Perú ha estado tradicionalmente muy lejana a lo que necesita el sector productivo. Los CITES tienen que ayudar y están ayudando a cerrar esa brecha, porque se ponen en el medio, porque algunas de las universidades son CITES privados ahora, tienen un incentivo a acercarse al sector privado, ¿no? También generar la relación entre las empresas y sus proveedores y entre las distintas MIPYME, ¿no? Al final, esa generación de conocimientos y de redes es lo que queremos hacer. Ahora, nosotros, digamos, esto es un ejemplo de dos CITES, uno privado, uno público. Nosotros había 3 CITES cuando hemos comenzado públicos, estamos llenando el país de CITES públicos. Más o menos vamos a tener, digamos, en este momento, en este gobierno van a terminar de estar construidos 13 CITES y en los siguientes años, digamos, van a tener 25, 28 CITES públicos. No hemos inventado un CITE, estos son CITES en los árboles cercanos, ¿no? Si el sector acuícola en Aguachillán, ¿no? en San Martín, tiene un tremendo potencial para la tilapia, y ya tenemos un sector, digamos, incipiente, productores, ¿no? de tilapia, estamos creando un sitio ahí para asegurar que ese nivel de productividad aumente y se difunde el conocimiento de manera tal que te genere un clúster mucho más potente. Entonces, hemos hecho sitios donde hay un clúster pequeño, incipiente, y que hay mucho margen para aumentar la productividad del sector. No todos los sitios van a ser igualmente exitosos, pero en todo caso no estamos decidiendo, ok, acá en el medio de Loreto vamos a crear, ¿no? una industria aeronáutica, sino más bien estamos haciendo algo más acotado y realista a nuestras capacidades como país. Estos son los sitios privados también que hay, ¿no? Tercero, muy rápidamente, esto es un bien público. Las empresas en el Perú, digamos, tienen un costo de financiamiento muy alto. Una razón es que las facturas negociables no eran título de valor. Hemos hecho, digamos, un trabajo normativo y lo que hemos visto hoy es un crecimiento bastante interesante, 30 veces en los últimos meses con respecto a lo que se transaba antes. Es un número pequeño, debe aumentar bastante más, pero estamos hablando de, digamos, ya un efecto de cómo, escuchando, esto es otra forma, lo que hemos hecho en el factoring es parecido a la mesa. Hemos escuchado al sector privado porque habían hecho 2 o 3 leyes de factoring normativas antes que no habían funcionado. Escuchando al sector privado, viendo que funciona, corrigiendo. Si ustedes ven, hay varios, una ley inicial, un decreto ley, o sea que corrige los errores de la ley primera, un reglamento. Hace 2 o 3 días hemos sacado otro reglamento que ha corregido algunos problemas. O sea, hemos ido iterando y mejorando porque no siempre lo que uno hace captura todo. Inclusive el sector privado no sabe todo desde el comienzo. Entonces esa capacidad de iteración nos ha permitido reaccionar. Tercero, innovación, ¿no? Tenemos esto creo que puso ese gráfico de lo alejados que estamos, digamos, lo cercano que estamos a la cola en investigación y desarrollo. Gianfranco seguramente más tarde nos va a decir que el Perú innova bastante más, porque no es .12, .15, que es el número oficial de gasto en investigación y desarrollo, pero aunque sea mayor, el número oficial de gasto privado es 0.025. O sea, aunque los privados realmente innoven 5 veces más, o sea, gasten I+D 5 veces más, el Perú gasta 0.2% en I+D, porque el grueso es público todavía. Entonces, aunque esté subestimado, todavía tenemos un gasto en I+D muy bajito, ¿no? Digamos, es evidente que gastamos muy poco, ¿no? Entonces, trabajamos a 2 niveles: fondos concursables con más recursos, menos burocracia, digamos, un fortalecimiento del ecosistema innovador y énfasis en herramientas de desarrollo productivo, y además el beneficio tributario de I+D.
En recursos, básicamente ha habido un crecimiento bastante significativo en lo que es el FinCit, los fondos concursables en términos de nuevos concursos, herramientas, proyectos aprobados, convocatorias, feedback, ¿no? También menos burocracia. Tercero, este es un tema que es bastante importante para el ecosistema innovador y vamos a trabajar en la mesa, un tema que ya hemos empezado a solucionar. En el Perú nuestro sistema, digamos, de innovación disruptiva, de emprendimiento de impacto, no funciona muy bien porque tenemos un problema de huevo-gallina. Por un lado, tenemos que no hay un flujo suficiente grande de nuevas startups, digamos, ¿no? Como no hay un flujo grande de startups, las empresas de capital de riesgo no son rentables porque no tienen suficiente deal flow para break even, ¿no? Para ser rentable, ¿no? Si tú puedes vender, digamos, si tú tienes una empresa, digamos, que puede solamente financiar emprendimiento de $3 millones porque es lo que hay, ¿no? En flujos en el país, eso te va a generar $60.000 de ingresos digamos, en ingresos para la empresa de capital de riesgo. Eso no va a ser suficiente como para pagar a la gente que tienes que contratar, son analistas, los técnicos, la oficina, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos este problema, como no hay deal flow suficiente, digamos, no hay un mercado de capital de riesgo. Pero como no hay un mercado de capital de riesgo, no hay un deal flow suficiente. Las empresas que no saben qué va a pasar, muchas menos empresas crecen de las que deberían crecer porque simplemente sabes que vas a tener un valle de muerte muy pronunciado porque en el Perú nadie te va a financiar si no son tus amigos o tus familiares. Entonces tienes que romper este problema de coordinación. Y lo que hemos hecho es trabajando, digamos, por un lado con Capital Semilla para Emprendedores, digamos, startup y recientemente lanzamos este fortalecimiento de aceleradoras y por otro lado con Capital Ángel y fortalecimiento de capital de riesgo. O sea, romper el círculo vicioso yendo a los dos niveles, ¿no? Lo que nos está faltando aprobar ahorita es el tema de fondo de capital de riesgo, el resto ya está funcionando, esperemos que eso ayude a relanzar el ecosistema innovador. El cuarto tema de desarrollo productivo, estamos prontamente, esperamos firmando un nuevo préstamo FinCit 3 con el BID, justamente para que esté mucho más alineado con estas políticas de desarrollo productivo, le dé cierta permanencia institucional de permanencia en el tiempo. Este es el beneficio tributario, digamos, a la ley, a la investigación y desarrollo. Están nuevamente en sus comienzos, ¿no? Básicamente por cada $100 que un empresario gasta en investigación y desarrollo, el Estado le reconoce $175 a cuenta de sus pérdidas y ganancias. Significa que el subsidio tributario, digamos, es 175 por 28%, que es 49%. O sea, básicamente 50-50. El Estado paga la mitad del gasto de investigación y desarrollo, que claramente es una manera que tenemos que cerrar la brecha. Estamos trabajando con Concitec para asegurar que se maximice el número de proyectos. Acá nosotros hemos puesto un límite por empresa, un límite global para evitar, digamos, que todo el gasto se lo lleve una empresa, ¿no? Pero estas cosas que tenemos que hacer en el Perú por mucho tiempo, no sé, por miedo a subsidios, no se subsidia nada. Pero esto es un caso clarísimo donde hay una falla de mercado evidente y todo el mundo lo acepta. Pero en Perú no damos este subsidio. Gracias a la generosidad del ministro Segura, ¿no? Logramos esta deducción tributaria, que es un cambio con respecto a la actitud tradicional del MEF. Y por último, el tema de parques industriales, ¿no? Digamos, en el Perú hay muchas zonas industriales que no merecen llamarse parques industriales, ¿no? O sea, se llama zona industrial, pero, o sea, estas son, ¿no? Zonas industriales, formalmente zonas industriales. Obviamente, digamos, esto no es toda la industria del Perú, pero digo, hay sectores que se llaman parques industriales que no se parecen nada a lo que uno pensaría que es un parque industrial, ¿no? Y si uno ve Lima, ¿no? Esta es la zona, la expresión de la industria, ¿no? Pero claramente la industria se ha creado en lo que era en su momento la periferia de la ciudad. En la medida que la ciudad crece, la industria convive con la ciudad, ¿no? Y tenemos todos los problemas naturales de contaminación, regulación, que tiene que priorizar naturalmente al sector residencial, ¿no?
y el altísimo costo oportunidad de un terreno, ¿no? O sea, un terreno cuyo costo oportunidad es comercial o residencial, es mucho, tiene un costo oportunidad que hace a la industria poco competitiva. Es así que hemos trabajado el parque de Ancón, que está bastante bien conectado. Estamos trabajando viviendas para asegurar el tema también de la población en los alrededores. Básicamente esto es los avances de la Panamericana Norte. Esto ya tenemos un plan maestro que elaborado por Produce y ya fue a Proinversión en noviembre, si recuerdo, y se debería estar iniciando la convocatoria en julio de este año. Esto va a proveer pues una cantidad de espacio bastante importante e interesante para nuestro sector industrial. Acá lo más importante no ha sido subsidiar, sino proveer los bienes públicos que de otra manera no se hubieran, el sector privado no puede proveer. Hay límites a lo que puede hacer el sector privado. El tema de coordinación con el Ministerio del Ambiente, con el Ministerio de Transportes, con el Ministerio de Turismo, hacer un puerto seco, ¿no? Todas estas cosas las estamos trabajando en Ancón. Ahora, Ancón no es el único lugar. Estamos, adicionalmente a Ancón estamos trabajando en dos niveles, ¿no? Generar la institucionalidad para los parques industriales, ¿no? Y buscar, hacer que estos sean permanentes en el tiempo, ¿no? Estos son los parques que hemos trabajado inicialmente. En términos de parques nuevos, estamos trabajando con, obviamente Ancón y La Libertad, y estamos poniendo en valor, dentro de las limitaciones que tienen, pero ya dado que tienen infraestructura, Sofra Tacna, Céticos Silo y Céticos Piura, ¿no? Sin cambiar las regulaciones, pero tienen exoneraciones y tienen beneficios, que van a estar ahí por los siguientes 25 años. ¿No? Veo unos tacneños contentos. Esto es lo que hemos hecho, no voy a ir en detalle, obviamente, porque no tenemos tiempo, pero se está trabajando bastante con los distintos zonas francas, ayudándoles con planes maestros, con bienes públicos, ¿no? Para ayudarlos a poner en valor lo que ya tienen, ¿no? Como comentarios finales, yo quiero terminar simplemente, primero, diversificar. Creo que la economía en realidad no es una opción, es una necesidad para un país como el Perú, es inevitable, ¿no? Creo que siempre el diablo está en los detalles, ¿no? El cómo, ¿no? Va a determinar si la hacemos bien o la hacemos mal, ¿no? Y nosotros, nuestro trabajo ha tratado de ser de alguna manera iterativo, ágil, escuchando y mejorando con retroalimentación para evitar cometer grandes errores y hacer... Algunos pueden decir que no somos suficientemente ambiciosos, pero si uno ve dónde viene el Perú, creo que lo mejor, lo más razonable es... Ya otros van a decir que somos demasiado ambiciosos, ¿no? Pero lo más razonable es trabajar, de manera modesta y tratar de crecer y ir mejorando lo que se hace, ¿no? Siempre el trabajo tiene que ser con el sector privado. Es la única, ellos son los que hacen la diversificación productiva. Pero el sector público tiene que hacer tu trabajo bien. El sector público tiene que poner las letras que faltan, tiene que proveer los bienes públicos y ahí saber si el Perú es competitivo, ¿no? En ese sentido, el diálogo tiene que ser transparente, tiene que ser dinámico, pero tiene que ser transparente, crítico, ¿no? Es muy importante porque el Perú tiene una historia tan fuerte de corrupción, de lobbies ilegales, etcétera, que todo lo que se hace tiene que ser inclusive y transparente, ¿no? Inclusivo y transparente, ¿no? Y eso es bastante por algo estamos tratando de, que estamos bastante preocupados, ¿no? Lo otro es, tenemos que aceptar que tenemos que enfocarnos en sectores. Esa idea, libertaria, ¿no? Es la idea libertaria, de que solamente hay que hablar de bienes públicos horizontales, ¿no? Creo que no es suficiente. La peculiaridad de cada sector requiere soluciones muy específicas, ¿no? No va a ser suficiente mejorar la educación, realmente. No va a alcanzar mejorar la infraestructura, ¿no? Necesitamos ir al detalle de cada sector y ver qué problema específico tiene un sector. De hecho, cuando quisimos hacer una mesa ejecutiva de capital humano, no había un sector privado identificable que viniera a la mesa, ¿no? Lo que vas a tener es, dentro del sector textil, una traba es el capital humano. Dentro del sector gastronómico,
una traba ha sido el capital humano. Entonces, trabajar capital humano a nivel sectorial. Entonces, por eso las mesas tratan de proveer bienes públicos a nivel sectorial, ¿no? Y por último, creo que este énfasis en productividad es fundamental. Si queremos tener honestidad, si queremos tener, digamos, sentirnos que estamos haciendo las cosas por el bien del país, creo que tenemos que estar convencidos que lo que hacemos lo hacemos por la productividad, ¿no? Yo no estoy absolutamente en contra de exoneraciones sectoriales, pero sí creo que el énfasis inicial tiene que ser en la productividad, tiene que ser en mejorar y hacernos más ricos a todos, ¿no? Yo creo que muchas veces pensamos en grandes cosas, la gran reforma del Estado, ¿no? Grandes inversiones, ¿no? Y a veces yo creo que uno se puede avanzar de poquito a poquito, ¿no? Construyendo, mejorando, aprendiendo, generando cada vez más know-how. Yo creo que esa es una lección que hemos aprendido, ¿no? No es necesario a veces grandes infraestructuras, grandes proyectos, ¿no? Grandes reformas, ¿no? Poco a poco espero que con la mesa ejecutiva estemos ayudando a reformar el Estado, ¿no? Que esta forma de trabajo de interacción muy clara público-privada se vuelva una forma de trabajo permanente, en el cual haya 50 mesas, pero no en produce, sino que cada sector tenga su mesa relativa y coordine con otros sectores, etc. Yo creo que si hacemos eso, creo que seremos bastante exitosos. Muchas gracias.